Buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en vivo por BTV y esas imágenes que ustedes veían allí forman parte de una exposición que se está haciendo en la Casa del Partido Colorado con motivo en el contexto de la celebración que esta colectividad política está haciendo por los 25 años de democracia, los 25 años de la recuperación democrática cuando, después de casi 12 años de dictadura, el 1 de marzo de 1985, asumió la presidencia el doctor Julio María Sanguinetti, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias por estar. Encantado de estar acá. Bueno. Usted vivió unas partes de estas, ¿eh? Sobre todo del segundo. Sí, seguro. Y la exposición, también le digo que el sábado y domingo, el Día del Patrimonio, va a estar abierta, la Casa del Partido, de modo que quien quiera verla. Es un recorrido histórico del 80 al 85, a través de imágenes, fotos, recortes de diarios. Una historia que está cerca y está lejos. Está cerca para nosotros, los que la vivimos con cierto protagonismo, ¿no? Conversábamos fuera de cámara del desconocimiento que hay en la gente joven, ¿no? El 60% de la población del país, digamos, nació luego de los acontecimientos de la caída de la dictadura, de modo que es natural que haya un gran vacío. Y luego ha habido todas unas miradas muy políticas, una carga muy fuerte de interpretaciones históricas que no son históricas, son memoria. ¿No? Estamos viendo una gran confusión entre memoria e historia, ¿no? Sí, bueno, eso quería hablar en un ratito, pero en los últimos tiempos hubo como un revival de libros, de hecho uno de ellos lo publicó usted, La agonía de una democracia, que tiene que ver con los años previos al golpe de Estado. Es el relato de la caída. Del relato de la caída. Del 63, que empieza la guerrilla, hasta el 73, en que se da el golpe de Estado. Y hace unos días fue en el Parlamento, el diputado colorado Fernando Amado protagonizó un debate con el expresidente Luis Alberto Lacalle, porque Amado decía allí, bueno, que en febrero del 73, cuando se empezó a gestar el golpe, el Parlamento estaba de vacaciones, dijo él, ¿no? Y a mí me gusta empezar por acá, porque si hubo una recuperación democrática fue porque antes la democracia se nos cayó. ¿Cuál fue la responsabilidad? Vamos a no hablar aquí, porque si no sería muy sencillo hablar de lo que usted habla allí, de los dos demonios, como se dio a llamar en la Argentina, y luego se trasladó para aquí, la responsabilidad de la guerrilla y del ejército, ¿no? Pero yo quiero trascender eso y decir, ¿cuál fue la responsabilidad del resto de la sociedad? ¿Es verdad que el Parlamento miró para otro lado? Mire, vamos a mirar las cosas como son. Los procesos históricos son siempre complejos, nunca hay una sola causa. Está bien. Tampoco, a fuerza de mirar el protagonismo general, dejemos de ver a los protagonistas centrales. Correcto. ¿Por qué? Acá en el año 63 nació una guerrilla. ¿Qué era esa guerrilla? Era la inspiración de la Revolución Cubana del año 59. La palabra revolución recorría América. Llegó la hora de la Revolución Socialista. Entonces, esa es la base del tema. La democracia burguesa no da satisfacción a las necesidades de los pueblos, las libertades formales de la burguesía de nada sirven, de qué sirven los derechos humanos, de qué sirve la libertad de prensa, de qué sirve nada mientras hay hambre, hay miseria. Ese era el debate en la época que yo iba a preparatorios y la cual iba a la facultad. Toda la izquierda sostenía eso, ¿no? Y nosotros defendíamos la otra constitucionalidad. Pero el gran efluvio era la revolución. Los años 60, por algo está la revolución hippie en los Estados Unidos, está las bandas en Italia, la Brigada Rosa, las bandas en Alemania, el mayo del 62 en Francia, todo aquello. Es decir, es un tiempo de revuelta, es una revuelta en contra de la democracia liberal. Es decir, hay una ansiedad social, no alcanza la democracia política. Muy bien. Y entonces empieza a reconocer. Ese es el primer escenario, digamos, que no podemos ignorar. Es en ese contexto que empieza ese clima ahora a dar la democracia uruguaya. Y no hay ninguna duda de que la guerrilla plantea un cambio cualitativo. Luego que desde 1904 el país no había tirado un tiro por razones políticas, se empiezan a tirar tiros por razones políticas. Ahora usted me dice, bueno, pero ¿y cómo es que se cae? ¿Fue tan fácil? No, lógico. Ahí es donde empiezan a jugar las fragilidades de una democracia que no estaba fuerte. Y luego vemos por qué no estaba fuerte, cuando luego irrumpen los militares. No estaba fuerte, ¿por qué?
Primero, porque estaba muy cuestionada, como decimos, por las ansiedades sociales. En segundo lugar, porque exactamente al revés que hoy, América Latina vivía un horrible tiempo de comercio exterior. Don Raúl Plevich explicaba, hay cada vez que poner más toneladas de carne para poder comprar el mismo tractor. Exactamente lo que pasa al revés. Hay cada vez que poner menos toneladas de carne para comprar el mismo tractor, porque hoy tenemos todo a favor. En aquel momento era todo en contra, no solo en Uruguay, en toda América Latina. Era un asunto complicado. Tercer asunto, teníamos la Guerra Fría, que no hay que ignorarla. Porque la Guerra Fría fue fría entre Estados Unidos y Rusia, acá fue caliente. Sí. Entonces, unos financiaban guerrillas de izquierda, entrenaban guerrilleros, y otros, por lo menos, bendecían golpes de Estado, cuando no intervenían un poquitito más. Esa fue una historia muy sangrienta. Es decir, ese es el contexto. La democracia estaba amenazada del lado comunista y aún así también del lado occidental, en un contexto de una economía muy restringida, y como consecuencia eso alimentaba ese reclamo. El Uruguay, además, tenía un cuarto elemento, que podíamos definirlo síndrome de Maragana. El Uruguay no era un país que venía de la pobreza de Bolivia, aún de la pobreza de Chile, de las desigualdades de Brasil. El Uruguay venía de tiempos relativamente prósperos. ¿Pero eso no debería jugar a favor de la democracia? Sí, pero cuando usted lo empieza a perder, porque había crisis, entonces el Uruguay había sido bastante próspero. Teníamos una buena democracia, teníamos en los momentos de la famosa casita de playa, todo aquello que generó una gran clase media en el momento de la expansión industrial, ¿no? Los años 50, hasta éramos campeones del mundo, en fin, toda esa cosa. Fueron buenos momentos, entonces había una nostalgia de un mejor tiempo. Entonces, hoy, ¿por qué tenemos que vivir esto? Bueno, tenemos que vivir porque la carne no vale nada, la lana no vale nada, nada vale nada de lo que producíamos. Entonces, ese es un contexto que fragiliza la democracia. Porque genera decepción. Natural. Pero ¿sabe qué? Y hace creíble la oposición, hace creíble el cuestionamiento. Pero el otro día yo este libro lo leí, su libro lo leí en el momento que salió, estos días lo estuve repasando y usted me hacía notar un detalle el otro día que me pareció muy, muy significativo. En estos días fallece un jugador de fútbol y con sensibilidad el sistema suspende la fecha. Sí. Suspende la fecha. Cuando se dio el golpe de Estado, usted me hacía notar, la vida siguió tal cual, se jugó la fecha, 5.000 personas en el estadio. Era como una sociedad anestesiada, se estaba cayendo la democracia y todo seguía funcionando. Eso a mí me llama mucho la atención. Porque el golpe de Estado no fue un momento abrupto, sino que fue también un proceso de declinación. Usted piense en esto simplemente. Tuvimos tantos años de guerrilla, tal, pero a partir de cierto momento la guerrilla se hace pesada. Llegó un momento que teníamos el embajador inglés secuestrado, ¿no? Porque ahora se habla que no hubo terrorismo, pero ¿cómo? Teníamos el embajador inglés secuestrado, usted imagínese, al cónsul general de Brasil secuestrado, dos de los principales industriales secuestrados, todos en el mismo momento, y se decían, si nos largan los presos, largamos al embajador británico. Usted imagínese lo que era eso. ¿Cómo venía la cosa? Todos los días incidentes en las calles, heridos, frangollos de estos, machucones, gases lacrimógenos, las madres angustiadas y desesperadas por los chicos que iban al liceo, no sabían si volvían. Era un clima terrible, que incluso genera, como lo dijeron muchos politólogos comentando en mi libro, una gran demanda de autoridad. No digo de autoritarismo, pero una gran demanda de autoridad de la sociedad. La sociedad decía, bueno, terminemos con esto, ¿no? Como a veces pasa con el delito común ahora, ¿no? Que a veces uno oye a la gente y dice, quiere la pena de muerte sumaria en la Plaza Independencia, en el acto. Entonces, había esa cosa. Entonces, se va dando. Usted piense esto. Un mes antes de la elección del 71, se produce la gran evasión, todos los tupamaros se evaden de la cárcel de Punta Carretas. Era como la caída del Palacio de Invierno, esto se derrumba todo. El Estado no puede ni aguantar a los presos de la guerrilla. Llegamos a la elección, viene la tregua, bueno, se arranca entonces ahí, y entonces ahí es donde se le da intervención a los militares, ¿no? ¿Por qué no habían intervenido? No habían intervenido porque Pacheco nunca quiso que fuera la fuerza militar la que diera esta batalla, porque sabía y lo tenía claro de que la fuerza militar es fácil sacarla a la calle a combatir, no es tan fácil introducirla, ¿no? Lo sabemos desde Roma, ¿no? Cuando las legiones volvían triunfadoras era el lío. Y fue lo que pasó.